Amados, muy buenas noches. Les saluda el pastor Adolfo Zamora de la Nación de Guatemala. Me siento muy privilegiado de poder integrar este grupo de la Hermandad de Siervos y Siervas, y represento el Ministerio Internacional Ciudad del Rey, con sede en la Nación de Guatemala. Agradezco infinitamente el honor y el privilegio de ser parte de esta fraternidad cristiana, y me siento muy dichoso. Gracias a los pastores Fernando y Evelyn, que me tomaron en cuenta para este tiempo. Y hoy deseo platicar con ustedes de un tema que creo que es vital que se haga un análisis. Usualmente eh, cuando hablamos de ciertos temas hay que ser muy analítico, muy crítico. Yo quiero exponer un pensamiento de análisis en cuanto a cuáles son las responsabilidades y pecados de una cobertura. Y es que el problema principal, hermanos amados, yo hablo con experiencia, casi 25 años de ser ministro. Eh, Además de eso, eh, eh, a veces los enfoques o los esboces son desde la perspectiva hacia la oveja. Hacia la oveja, la argumentación es eh, el accionar pecaminoso de la oveja. Pero yo me voy a enfocar no hacia la oveja, me voy a enfocar hacia los ministros. Recordando que el Cristo, cuando Él dijo, según los evangelistas, ustedes volvieron mi casa de oración en cueva de ladrones. Desde esa perspectiva estamos alumbrando que los responsables eran, en primer lugar era Herodes el tetrarca, el grande. Era el arquetipo o el titular del templete, el segundo templete. Segundo. Tercero, los responsables eran Anás y Caifás, es decir, eran sacerdotes prostituidos al poder del César, del divino. Entonces, desde esa perspectiva encontramos que el Cristo dijo, ustedes volvieron mi casa de oración en cueva de ladrones. ¿Desde qué perspectiva? De que cuando Él golpea las mesas y golpeó, yo no puedo, digamos, no es principalmente el echar o el que el Cristo estaba atacando al pueblo, porque uno regularmente dice, sí, es que la gente llega en pecado o la gente está en pecado. No, principalmente no estoy hablando de eso, sino que el enfoque que hago es que si la gente estaba dentro del templo haciendo usura, digamos, cambistas del shekel o del shekel, que es la moneda israelí, a ciclos, o del shekel a otras monedas, entonces hay que argumentar que la gente entró por permisión de las autoridades. Obviamente, o legalmente es Herodes autorizando a Anás y Caifás, y entre otros la fauna de los sacerdotes corrompidos. Entonces, el Cristo tiene que disolver mesas y destruirlas en el sentido de que no era tanto el ataque al pueblo, era hacia los que permitieron que cierta calaña de gente abordaran el templo. Aquí tenemos que hacer algunas críticas. A mí me preguntan cómo definimos la palabra cobertura,
¿Cómo defino eso? Puesto que literalmente la palabra Pablo no la usó. Yo desde un punto de vista teológico, doctrinal, no encontramos que aparezca la palabra que Pablo dio cobertura. Eso no aparece. Pero sí podemos argumentar que aparecen hermanos mayores. Podemos argumentar que el apostolado de Pablo, aunque él no fundó todas las iglesias, por supuesto, sino que ya habían iglesias, cuando Pablo se convierte en Hechos capítulo 9, ya habían comunidades de fe, por así decirlo, más sistemáticamente, habían comunidades de fe ya establecidas a las cuales Pablo les dio asistencia. Entonces voy a usar para efectos modernos, la palabra cobertura. Y para eso vamos a utilizar desde el pensamiento que había un Tito, había un Pablo, había un Epafras, había un Tito, hermanos mayores, un Bernabé, hermanos mayores. Gente, siempre va a haber un hermano mayor en el sentido de la autoridad, pero desde la perspectiva cobertura. Toda la cobertura, si voy a usar por respeto al estado contemporáneo en el que estamos, cobertura, que es una palabra muy quemada, que está quemada entre los ceniceros de las jergas evangélicas, pero usémosla. ¿Qué responsabilidad tiene una cobertura y cuáles son sus pecados? Yo creo en el apostolado, creo en el profetismo, creo en los ministerios, pero creo que más bien el ejercer un apostolado o un profetismo va más allá de querer tener una capacidad de poderío sobre muchas iglesias, sobre personas. Creo que la intencionalidad de muchos es eso. Cuando podíamos argumentar aquí desde una apología, haciendo una apología del texto, de que un apostolado en ese sentido, y no lo voy a explicar por la escasez del tiempo, más bien es identificar que no es apóstol el que tiene 1000 iglesias. No, Pablo, además de eso, Pablo no pastoreó en ninguna iglesia. A lo sumo, él bautizó a la familia de Estéfanas, a lo sumo en Corinto, a lo sumo, pero no hizo más. Entonces, de esa perspectiva vamos a ver que la posición de Pablo como un jarrabí o un rabino de la escuela de Gilel, claro, Gilel y Gamaliel, Pablo, no venía de Shammai. Encontramos entonces a un erudito que manejaba el texto, conocedor de la escritura, intérprete. Por eso él se demuestra como predicador y maestro a las naciones, Pablo. Entonces, desde esa perspectiva, muchos de los problemas que se están abordando hoy adjudico a mi ponencia a la mala comprensión que es una cobertura. ¿Qué es cubrir? ¿A quién cubrimos? ¿Y cuáles son los pecados del que cubre? Problema, entre otros problemas, y no lo vamos a abordar visceralmente, abordémoslo bajo un pensamiento crítico, claro, limpio, no visceral. Hoy cualquiera es apóstol, hoy cualquiera es profeta, hoy es un mercado, a cualquiera se le dice maestro, sin dar las evidencias. Problema de los pecados de las coberturas es que han permitido pecados. Y aquí viene el tema. El tema principal es que cuando alguien ejerce un ministerio y no tiene claro palabras como la integridad,
la observancia al texto y no tiene claro cuál es su convicción como ministro, por experiencia lo digo, de lo que he visto, ¿qué hacer, por ejemplo, cuando la oveja del templo que más diezmos te da, por así decirlo, cae en adulterio, en fornicación, cae en robo, en violencia familiar? ¿Qué hacer? Si lo disciplinas, se te va a otra iglesia, como clásicas en nuestros países. Cambiar de cama al enfermo no cura al enfermo, pero es lo que se practica hoy. Ya que no me atienden aquí, me voy con el de la esquina, me voy con el mejor postor. Es una vida de amantes la que tenemos ahora. Entonces encontramos que el ministro, el que cubre a, si lo corrige y lo disciplina, se le va. Deja de percibir ese diezmo que puede provocar un pan caliente en mesa. Pero el tema es, si hay integridad, y entiendo que mi papel, ojo a los ministros, una cosa es cubrir y otra cosa es encubrir. Y creo que muchos ministerios han pasado encubriendo pecados y no cubriendo vidas. Quiero aclarar muy bien eso. Porque entonces si yo no puedo reprender el pecado de fulano y mengano que se me van, entonces yo ya no soy cobertor, ya soy encubridor de pecados. Entonces, yo he visto, yo con experiencia que tengo, he visto apóstoles cubriendo a gente que están metidos en lavados de dinero en sus ministerios y no pasa nada. Entonces la pregunta que es, ¿eso es cobertura o es encubrir? Eso es encubrir. Por eso es que el tema es un poquito vasto para hablarlo. Pero por lo menos dejo líneas guías para que ustedes analicen y autoevalúen el pensamiento. Seamos autocríticos y reflexivos. Entonces, o defiendo mi integridad como ministro o me prostituyo bajo un diezmo. Ese es el tema. Por eso es que el pecado de una cobertura es ese. Como cuando el Cristo, recuerdan aquel pasaje cuando Cristo decía, ustedes fariseos hipócritas, dice, cuelan, ¿sí?, el mosquito y se tragan el camello. O sea, ese es el tema. Entonces, creo que retomando el punto es, corrijo, disciplino, pongo en orden, aún bajo el costo que ese dinero de la familia X, del fulano Y, del diácono líder, qué sé yo, ya no entre a la caja del ministerio, a la mesa del pastor. Son las preguntas que deberíamos de hacernos hoy, evaluar. Entonces, partiendo desde ahí, definamos qué es cubrir y encubrir. Cubrir es poner en orden. Cubrir es poner en orden la vida sexual del que anda mal, su vida financiera. Cubrir es exhortar. Cubrir es ministrar. Pero encubrir es otra cosa. Entonces, usualmente lo que nosotros vivimos, o muchos viven encubriendo. No pasa nada. Tenemos gente en el altar que anda en pecado, en adulterio, en pornografía. Tenemos gente en el diaconado que son sinvergüenzas, no pagan deudas, pero no pasa nada. Tenemos líderes que han quedado mal y que golpean a sus esposas y aquí no pasa nada. Entonces la pregunta, ¿qué es lo que tenemos al final? Pregunto, ¿tendremos un remanso de ovejas o tenemos una cueva de ladrones? Esas son las cuestiones que tenemos que saber. Por eso cuando se abordan temas en ciertas mesas acerca del apostolado, tengo problemas porque primero había que definir qué es cobertura, qué es, no cuántas iglesias, porque yo me he sentado en mesas de apostolitis y de profetitis, ¿y cuántas iglesias cubrís? Cubro 60, cubro 30, cubro aquí, no sé ni papa de Biblia, no sé qué pata puso ese huevo, y solo porque 4 fulanejo y sutanejo me dijo que yo era apóstol, ya me creí el cuentito. Ese es el tema. Yo creo que, yo insisto, creo que hay apóstoles. Yo he tenido el privilegio de conocer apóstoles que nunca fueron reconocidos y murieron sin ser reconocidos, pero funcionaron. Hoy tenemos una gama de apóstoles. Hay apóstoles financieros, increíble.
apóstoles para empresarios, apóstoles para políticos, apóstoles para presidentes. Hoy tenemos un menú, tenemos un suculento menú, que lo que más ha provocado es tumores al cuerpo de Cristo, daño, nada más. Bueno, entonces retomando. Si alguien me pone atención y cubre iglesias y cubre ministerios, analicemos. Y quiero partir que cuidado con el encubrir, cuidado. Las cosas, por ejemplo, hoy encontramos que ya el pecado ya no se llama pecado. Digamos, en las mega iglesias que digamos, desdichadamente, esta cuarentena que vivimos hoy solo vino a desnudar, a levantarle la falda y el pantalón a los ministros y mostrar que que sistemáticamente la iglesia es incapaz, la iglesia no estaba preparada para enfrentar este caos que se está viviendo. No estaba preparada en ningún sentido. Esto nos da a entender que la lucha por el templo, la lucha por el megatemplo, ¿de qué sirve ahora? No sirve de nada. Pensando que el coronavirus termine. ¿Y si viniese otro? ¿Qué hacemos? Esa es la pregunta. ¿Y cuántos ministros hoy? Yo tengo información que están recogiendo diezmos y ofrendas por las plataformas porque están pegando gritos de ahogado, necesitan sangrar al pueblo. ¿Y qué hacemos, hermanos, siervos? ¿Cuánto pueblo está sin empleo? Y todavía tienen el descaro de estar pidiéndole plata a la gente. O sea, y a eso se le llaman apóstoles, a eso se le llama profetas, a eso se le llaman coberturas. Ese es el tema. Ese es el tema. Por eso yo no quiero que me malinterpreten, sino quiero ubicarlos a ustedes. Ahora, la otra parte aquí es entender que ahora el pecado, el adulterio, se le llama error. Por eso usted va a notar que ahora para mantener grandes grupos, digamos grandes grupos digamos no de ovejas, sino de allegados, visitantes, grandes grupos de adaptados, porque ni siquiera convertidos son adaptados al evangelio, son como aquellos animales domesticados, solo domesticados, no fueron cambiados. O sea, ya el adulterio no se llama adulterio. ¿Cómo se le llama ahora? Error. A la mentira, al hurto, al quedar mal se llama falloncitos, son falloncitos. Si me metí con una mujer, eso ya no es. Sí, eso fue o me eché los tragos, o quedé debiendo esto, quedé mal aquí, y eso ya no se llama así. Ahora se llama, ¿cómo se le llama eso? Se llama un patincito, un errorcito, una media caída, una resbaladilla. Pero usted escuche a los ponentes, a los supuestos grandes, las grandes luminarias de Hollywood, de las iglesias evangélicas. Hoy el pecado ya no es tema. El tema del pecado no existe. Ahora todo es un tema motivacional. Yo discutía con mi esposa hace unos minutos antes de ingresar a esta sala y le decía que al final y al cabo la gente llega al templo para oír una interpretación del ministro. Yo quiero aclarar bien a ustedes. Había que evaluar si Dios nos mandó a predicar o a interpretar, porque entre predicar, que el griego keruso no tiene nada que ver con la palabra intérpretes de la ley. Por eso la responsabilidad del ministro no es predicar, es interpretar el texto. Pero para poder interpretar hay que pasar por academia, hay que pasar algunos 20, 25, 30 años estudiando para ser intérprete. Por eso lo más barato es predicar, agarrar una parábola y la predico. Y amén, 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 amén. Entonces hay que crear un estímulo por la prédica porque no supe interpretar el texto. O sea, no supe interpretar. Es ahí donde creo que es imperante que hoy volvamos al texto, que nos preparemos, que haya mayor observancia del texto, inducción a la palabra, análisis, dejar de ser simplemente aprendices a nivel de novatos, y no solamente porque puedo tener 20 años de predicar, no, pero también
que la expertise venga por academia, por universidad, que la expertise venga por estudios. Creo que esas son las demandas que tenemos hoy, las demandas, unas demandas severas. Yo me he topado con muchos pastores que ni abrir un Facebook pueden, no pueden, porque no estamos a la altura, a la connotación contemporánea. Entonces, partiendo de ahí, creo que debemos de retroalimentar algunas cosas. Voy a hacer una pequeña observancia de los hijos de Elí, retomando el primer libro del profeta Samuel. Si alguien me quiere acompañar, por favor. Yo he conocido casos, me acuerdo cuando conocí a un ministro que casó a una oveja 5 veces. Llegó un hermano y le dijo, este es mi quinto matrimonio. Quinto matrimonio. No, no hay problema, te caso. Y es líder, o sea, hay que evaluar dónde estamos parados. Entonces, miremos por favor en el capítulo 2 del primer libro de Samuel. Ya casi voy a terminar mi tema con ustedes, amados. Por ejemplo, me interesa algunas palabras impresionantes. ¿Por qué dice el texto que a partir del versículo 13 dice en el 12, y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová? Eso es impresionante. Yo quiero hacer un recalcar en un punto. Cuando dice el texto, los ven de Elí, los hijos de Elí, estos hombres, no los ubiquemos como hijos o como hombres, porque recordemos que eran sacerdotes. Voy a aclarar un punto aquí. Recordemos que no se nos juzga, y aquí voy a hacer un subrayar. Por ejemplo, cuando Adán cuando fue expulsado del huerto por la transgresión al pecado, o a la ley de Dios, y cayó en pecado, Adán fue expulsado como el hombre del huerto, o fue tratado y expulsado como el virrey del huerto, como la autoridad investida de Dios en el huerto. Y es que aquí viene el punto. El punto es que el ministro no es juzgado como oveja, sino que es juzgado por la investidura que tiene. Dada cuenta, Santiago aclara y dice, amados, no os volváis muchos maestros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. O sea, ese es el punto crítico. O sea, no se trata solamente de que, amén, yo soy pastor, soy apóstol, soy profeta. No, el problema es el cuestionamiento que viene por la investidura que tengo. Y es ahí donde yo quiero recalcar esta parte. Entonces, Adán, esta forma severa de Dios sobre Adán, no fue sobre Adán, no fue sobre un hombre, fue sobre la autoridad máxima que el Padre puso en el huerto. Por eso es que él fue tratado con esa severidad. Yo me acuerdo de un ministro que se ofendió tanto porque fue puesto en disciplina. Dijo, ¿por qué son tan duros conmigo? Si yo soy oveja del Señor. Sí, pero pegó como ministro. Por eso es que no es lo mismo ser oveja que tener una investidura de autoridad. Como presidentes, ¿cuántos presidentes han tenido adulterios? Por lo menos los que han sido comprobables. Un presidente comete un adulterio, ¿por qué es juzgado? ¿Como hombre, como por la banda presidencial? Bueno, entonces partiendo de ahí es porque hay cuestionamientos, es por el tipo de investidura que se ejerce. Por eso dice que los hijos de Elí, yo no leí los hijos de Elí, uno cree que son muchachitos, quinceañeros. No, hombre, estos hombres eran hombres sobrepasaban los 40 años, sabían lo que hacían. Dice que eran impíos, infieles. La palabra impío viene la palabra antigua que es pío. Pío es fiel, impío, infiel, pío o piadosa o impía. Impía es no fiel. Y no tenían conocimiento de Jehová. Y uno ve el daño que provocaban. Ellos tomaban
las mejores carnes de la gente pobre del pueblo para las ofrendas y los sacrificios. Ellos utilizaban a su conveniencia las cosas. O sea, eso es tremendo lo que está pasando. Me acuerdo de un ministro que él tuvo como 4 matrimonios. Y él decía, él decía cuando él predicaba, para gato viejo, ratón tierno, no hay problema. Yo no adultero, me divorcio y me vuelvo a casar. Ese es el tema. Por eso es que yo una vez analizaba aquel pasaje de Éxodo cuando dice el pecado de los padres cae sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Usualmente ese pasaje, la interpretación que se le da es una línea de iniquidad, pero yo le voy a colocar un tinte diferente. Por eso es que el problema de este pasaje en su interpretación sería el pecado de los padres cae sobre los hijos en el sentido de el ejemplo, es decir, el ejemplo que el ministro, que el padre, aquí hablo cuando habla de los padres, habla de pastores, habla de autoridades, habla de coberturas. El pecado practicado, el ejemplo va a marcar a todos mis hijos espirituales. Por eso es que el problema del pasaje aquí no es solamente línea de iniquidad, no. Aquí el tema es el ejemplo. Y lo que más maldice de la vida de una autoridad es si como cobertura no tiene bien parado su matrimonio, no tiene bien parada su casa, maldice a los que están detrás de él. Yo conocí a muchos ministros que se mofaban de ser buenos oradores. Increíble, los conocí durmiendo en camas separadas. Yo conozco apóstoles, claro, profetas famosos que en sus casas, en el Facebook y en la televisión salen encaramelados, pero en la realidad viven en camas separadas. O sea, ese es el tema. Por eso es que aquí es donde entramos al analizar estos hijos de Elí, impíos, sin conocimiento de Dios, no saben palabra, no tienen conocimiento. Y me interesa un punto más en el capítulo 3. En el capítulo 3, si me apoyan, por favor. En el capítulo 3 dice, cuando Dios le habla a Samuel, le dice a Samuel, lo que le dice es, le habla 3 veces para anunciarle el castigo a la casa de Elí. Y dice así, lo voy a leer a ustedes. En el verso 13, primer libro de Samuel 3:13. Y yo le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Miren lo terrible del pecado. Y vemos el pecado de quién. Porque aquí el pasaje dice, es que los hijos de Elí eran terribles. Sí, pero el problema no eran los hijos de Elí. El problema era el padre. Es decir, si usted lee conmigo dice, yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. La iniquidad, pero no aclara. Entonces significa que Elí tenía iniquidad, tenía cola machucada. Por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Y la palabra en el griego es cajá. En hebreo, cajá, desalentar, es un causativo, reprender, a la luz del ojo, ensombrecer, angustiar, cansar, estorbar, oscurecer, reprochar. ¿Qué implica? Que el problema no era el pecado de los hijos de Elí solamente, la falta de conocimiento y de temor. ¿De dónde venía ese desorden? De Elí. Significa que Elí promocionó, provocó el desorden espiritual de sus propios hijos al no corregirlos. No estorbó el pecado, no estorbaba. Entonces aquí vuelvo al tema. Entonces, ¿cuál es el pecado de una cobertura? No estorbar el pecado de sus hijos. Tanto hijos de sangre por genética como hijos espirituales. No se estorba. No se estorba. Y si lo analizamos, no es simplemente, en el verso 14 anuncia, por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí, mire, he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas.
sea, era grave eso, grave. En cierta ocasión, yo me acuerdo que hablé con un pastor en un país muy importante. De sus 5 hijos, ni uno aspiraba al ministerio, ni uno. 5 hijos, ni uno. 3 varones y 2 hembras, ni uno. El hermano enfermó, está grave, creo que ya está por morir. Y la iglesia le va a quedar a un fulano, porque sus hijos se dedicaron a trabajar, a esto, a pecar. Él no logró hacer transferencia de manto. Él no logró hacer transferencia de la palabra a la vida de sus hijos. No logró. Y es ahí donde debemos de recapacitar. Amados pastores, no nos desvivamos por las iglesias, desvívase por su familia. No nos desvivamos por la gente del culto, desvívete por tus hijos. Desvívete por tus hijas. Quienes desean, quienes deberían de recibir más instrucción de la palabra son tus hijos, tu esposo, tu esposa. Ellos son prioridad. Analicemos cuántas horas y tiempo le dedicamos a las ovejas y cuánto le entregamos a los hijos. ¿Cuánto tiempo le entregamos? Si no le entregamos nada, porque hay una enfermedad. Lo que pasa es que el problema es la trascendencia que ha habido de la pastoral, del ejercicio de la pastoral evangélica, del pastor de día y noche, el que atiende a 10 horas, el que atiende aquí, el que atiende allá, pero descuidó su hogar, descuida su casa. Ese es el tema. Por eso una cobertura es juzgada. Una persona que cubre es juzgada. Yo me acuerdo que un pastor me dijo, vamos a abrir unas iglesias. Yo le dije, debes de pensarlo bien. Porque no se trata de abrir y llenarte la boca en Facebook que tienes iglesias aquí y allá. No se trata de eso. De veras da pena. Da pena ver hermanos que se creyeron el cuento que son apóstoles. Se lo creyeron. Muy barato les salió. Muy barato. Pero a la hora uno de pasar un escáner, de veras ni a diácono llegan, ni a diáconos. ¿Por qué? Porque son títulos que colocan por conveniencia de dinero. Son títulos para animar, para consolar. Son títulos. Recordemos que los ministerios son funciones de vida. Yo aclaro a todos los que me oyen. Nosotros no predicamos un mensaje. Somos el mensaje. Se lo vuelvo a aclarar. Nosotros no predicamos un mensaje. Somos el mensaje. Y como somos el mensaje, nuestros requerimientos son otros. No son otra cosa. No son cualquier cosa. Nuestros requerimientos son otros. Entonces yo quiero ir aterrizando aquí, en medio de ustedes. ¿Por qué la severidad contra los hijos de Elí? Porque eran ministros, eran príncipes. Y ellos hacían averías con el pueblo. Dormían con las hijas de las mujeres que llegaban al templo, abusaban, tocaban plata, hacían esto, hacían lo otro. Y ahí está el problema. Por eso Dios no perdonó. Y aquí yo quiero hacer un hincapié. Hay una palabra que quiero enseñarlas. En Jeremías 48:10 hay una palabra. Vamos a apuntar. Jeremías 48:10 dice el texto. La palabra es indolente. Si usted analiza la palabra indolente, uno de los castigos severos por las cuales Dios se aira es cuando el ministro hace la obra indolentemente. Según Jeremías 48:10 dice, maldito. Ahí la palabra, recordar que la palabra maldito, maldición, literal no aparece así en el hebreo en sus lenguas originales. Hay 2 verbos que se usan. El primero es el verbo arar y la segunda expresión verbálica es kelalá.
La palabra arar es amputar, cortar, desterrar. Y la versión verbálica que la es gloria o luz disminuida. Entonces, voy a usar aquí el texto, según en Jeremías 48:9 usa el 77:9, que es arar. Y la palabra arar es amputado. Entonces dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. La palabra indolente es remillá, negligencia, negligente, engañoso. Engañoso. ¿Qué implica? ¿Qué es lo que estoy diciendo? No hay preclaridad, no somos claros. Quizás en otra ocasión amplificaría más el tema, que me dieran oportunidad. Pero si notan, dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová y maldito el que detuviere de la sangre de su espada. Ahora, otro pasaje, vamos a leer. Ese pasaje de Jeremías nos habla de ser indolente. Pero hay algo más que estoy buscándolo para ustedes, acerca de qué es la indolencia. Esa palabra tiene que ver con la permisibilidad al pecado. Yo quisiera ir casi terminando, amados. Los pecados de las coberturas son graves. Los pecados de aquel responsable de rebaño son terribles. Creo que deberíamos de analizar cómo manejamos las finanzas del ministerio, cómo atendemos la vida moral de la esposa, del esposo, cómo atendemos la vida moral de los hijos, cómo se distribuye en el hogar el dinero, los cuidados sexuales, morales que debería tener el ministro, los cuidados en su casa. Yo creo que este tiempo de cuarentena es la cuarentena de la iglesia. Yo le decía a uno de mis pastores, le decía que si esta cuarentena la extienden 6 meses más, creo que a la hora de abrir los cultos en físico, como que a empezar una iglesia de nuevo vamos. Si habiendo cultos, congresos, convenciones, retiros, encuentritos, posencuentros, perencuentros y todos los encuentros inventados, la gente no dejaba el adulterio, la gente no dejaba de mentir, no dejaba de estafar. Imagínense hoy sin ninguno de esos eventos. Por eso es que creo que hoy debemos de recapacitar. ¿A qué Dios nos está llamando hoy? ¿A qué el Padre nos está llamando? ¿A qué responsabilidad nos está llamando? Creo que una cobertura debe de cuidar su integridad, cuidar su alma, no vender tan barato su mensaje, ser honesto. Yo me acuerdo que una iglesia en México me invitó a predicar un eventón, una iglesia, presumo que andaba por los 1,200 miembros, aquí en San Cristóbal Las Casas. Pero cuando vi el afiche, vi que aparecía un personaje X de tal país como profeta y apóstol y no sé qué. Entonces yo me empecé a indagar, investigué y tenía pastores en ese país, averigüé y resulta que en ese país lo andan buscando el ministerio público por estafar a la gente con dinero. Lo están buscando. Llamé a los organizadores y les dije yo no puedo ir a predicar y usar el mismo piso del templo, de la plataforma del Congreso, donde va a haber alguien que en su país lo buscan por estafador, porque el ministerio público lo busca. Y es ahí donde, y me dijo el organizador, usted no se preocupe, me dijo, Dios respalda su palabra. No creo. Eso me lo predicaron a mí hace 30 años. No, Dios no nos respalda su palabra. Porque si así fuera, entonces cualquier prostituta predica y hay revelación de Dios. Pero no hay. Por eso es que la palabra, para que pegue,
primero tiene que pasar por un vaso limpio. Por eso en el Salmo 12, si alguien lo lee despacio, dice: las palabras de Jehová son palabras limpias, plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. Por eso es que para que la palabra salga, tiene que ser purificada en horno de tierra. Horno, y el horno es una prueba. Son los jabones, los pulimientos, los hornos para mi conducta. Yo quiero terminar hoy. Toda cobertura tiene que tener su responsabilidad. Aspecto financiero, moral, su hogar, su casa. Saber la diferencia entre cubrir y encubrir, mantener su integridad. No baratear su mensaje, no regatear su mensaje. Ser de ejemplo. Mantenerse puro. Puro. Yo quiero terminar hoy. Quiero agradecer a todos los hermanos que me atendieron hoy. Qué privilegio. Yo quisiera agradecerles realmente el tiempo a los pastores Quintanilla, muy amables. Agradecer a cuantos pues se conectaron, se vincularon. Un abrazo a la distancia. Creo que el Padre nos está llamando a reparar altares caídos, empezando por mí. Y para mí es un honor, una bendición saludarles. Deseo que la gracia de Dios esté con todos ustedes. Les animo a que hagan cuentas. Les animo a que reflexionen. Les animo a que sean autocríticos. Que evaluemos nuestra pastoral, que evaluemos nuestro ministerio, que evaluemos cómo llevamos la administración financiera de nuestros ministerios, que evaluemos cómo dirigimos nuestro hogar. Hagámoslo por el bien de nuestros hijos. Tratemos con nuestros hijos. Recuperemos terrenos perdidos. Hagamos discipulados en el hogar. Recuperemos nuestra vida. Establezcamos nuestra casa. Cuidemos nuestro corazón. Yo con todo mi corazón me despido de ustedes. Yo los bendigo con toda mi alma y deseo que la gracia del Padre esté con ustedes. Que sean fortalecidos en su ser interior. Sean engrandecidos. Que Dios les dé fuerza, les dé lucidez mental y espiritual, les dé sobriedad. Sean atemperados por la palabra, sean lavados con jabones del Espíritu, que reciban baños de leche según Job para mantener la pureza espiritual. Amados, yo los bendigo desde la bella Guatemala. Dios les bendiga.